Bienvenidos, muy bienvenidos queridos hermanos y amigos a su programa Conociendo a Cristo. Hoy vamos a estar hablando del libro de los Salmos, el libro de los Salmos. Así que esperamos que puedan estar ahí listos con su agenda, con su lápiz, con su Biblia, para que puedan notar algunas cosas lindas que va a encontrar o que vamos a encontrar o que vamos a conocer acerca del libro de los Salmos. Vamos a hablar de los Salmos en términos generales. Hay muchas cosas lindísimas y que al estudiarla va a ser de bendición, tanto para ustedes como para este servidor. Así que bienvenidos y bendiciones. Vamos a orar para que podamos entonces poner en las manos de Dios todo este programa. Amado Padre, bendito y alabado sea su nombre. Gracias. Muchas gracias porque su palabra es de bendición para todos aquellos que la estudiamos, que la leemos y que con ayuda de tu Santo Espíritu la ponemos en práctica. Gracias por el libro de los Salmos. Es una belleza, es una joya que no se puede encontrar en ninguna otra parte en esta tierra, sino solamente en tu palabra. Gracias, Señor, porque al estudiar los Salmos te conocemos mejor y aprendemos cosas extraordinarias para un enriquecimiento espiritual. Ponemos el estudio de esta hora, ponemos a nuestros amigos y a nuestros hermanos y que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos, pueda instruirnos y pueda ser de mucha bendición. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. El libro de los Salmos. Hay mucho que aprender. Hemos analizado, hemos estudiado diferentes salmos. Ya hemos estudiado diferentes salmos y hoy vamos a hablar un poco acerca del libro de los Salmos, pero en términos generales. Hay algunas cosas maravillosas que al estudiar y analizar el libro de los Salmos encontré cosas muy lindas y quiero compartirlas con ustedes, esperando que pueda ser de una bendición extraordinaria a como lo ha sido también en mi vida. El objetivo es motivarle, inspirarle, instarle para que usted y yo podamos tener una mejor relación con Dios, una mejor relación con su Hijo Jesús. Y así entonces poderlo conocer y poder tener ese encuentro, ese gozo, esa alegría, y que cuando Jesús venga podamos encontrarnos con Él cara a cara y vivir con Él por la eternidad. Quiero compartir dos versículos y lo encontramos en Lucas, para los que están con su Biblia y para los que están anotando, Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, y vamos a leer el versículo 42. Ahí podemos ver y nos dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahí podemos ver entonces a nuestro Señor Jesús mencionando el libro de los Salmos. Y también vamos a buscar Hechos 1, el versículo 20, Hechos 1, el versículo 20, donde vemos que el apóstol Pablo habla también y hace referencia al libro de los Salmos y dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es interesante porque podemos ver que tanto el Señor Jesús como el apóstol Pablo se refieren al libro de los Salmos. Es interesante porque en estos tiempos hay personas o hay hermanos, ¿verdad? Porque son estudiosos de la Biblia, pero han llegado a la conclusión de que el Antiguo Testamento no tiene validez, ¿verdad? Desde Malaquías hasta Génesis, que no tiene validez, o de Génesis hasta Malaquías, que comprende, ¿verdad?, el conjunto del Antiguo Testamento. Algunos creen que eso ya era para los israelitas, que eso era para Moisés, que eso era para aquel entonces, pero que para nosotros no tiene nada que ver. Hay que tener mucho cuidado porque entonces estamos perdiendo mucha bendición al no estudiar esos libros preciosos, esos pasajes preciosos, esas historias que tienen un mensaje. Todo lo que está inspirado en la Sagrada Escritura está allí con un propósito, con un objetivo. Cada experiencia, cada relato, cada historia tiene un mensaje para usted y un mensaje para mí.
El libro de los Salmos está allí no por casualidad, sino que está allí según el plan de Dios, porque tiene mensajes maravillosos para usted y para mí, para la raza humana, de todas las edades, de todas las generaciones y de todos los credos religiosos. Así que es importante porque el Señor Jesús, como el mismo apóstol Pablo, si no valiera el Antiguo Testamento, entonces el Señor Jesús no hubiera mencionado al libro de los Salmos y al apóstol Pablo. Ambos mencionan y hablan del libro de los Salmos. Si ellos lo utilizaron en sus escritos, en sus sermones, en su enseñanza, quiere decirlo entonces que están vigentes y que debe ser estudiado. Y se lo recomiendo. A toda persona, yo siempre le recomiendo a toda persona que quiere entrar en una relación con Dios y quiere comenzar a leer, a estudiar la Biblia, yo le invito entonces a leer los Salmos. Porque los salmos son tan sencillos, son algo tan lindo, tan precioso que son conocidos y memorizados por millones de personas, incluyendo niños, jóvenes, adultos, porque son sencillos, las lecturas son fáciles, se pueden entender y tienen grandes mensajes para nosotros. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar. Así que note que tanto Jesús, nuestro Señor Jesús, como el apóstol Pablo, hablaron del libro de los Salmos. Y si ellos lo utilizaron, entonces no podemos nosotros a estas alturas decir que esos escritos ya no valen, que no tienen validez. Así que es importante, si usted no lo está leyendo, yo le invito en el nombre del Señor Jesús a leer el libro de los Salmos y se va a dar cuenta de cuánta bendición estamos perdiendo por creer que esos libros ya no valen. Quiero decirle que el título en el del libro de los Salmos, en el original hebreo, el título es Alabanzas. Así se llama el título, ¿verdad?, del libro de los Salmos, Alabanzas. Ahora, la palabra salmo, cuando investigamos la palabra salmo, se refiere a una composición poética acompañada de instrumentos de cuerda. Los salmos son oraciones, los salmos son poesía, y los salmos también son cantos de alabanza. Mire qué lindo, cuántas cosas encierran el libro de los Salmos. Así que no olvides que en el original hebreo, el libro de los Salmos se titula Alabanzas. Y la palabra salmo se refiere a una composición poética. Por eso vemos que Salmo está dentro del grupo de los libros poéticos, como Cantares, como Proverbios y otros más. Y entonces Salmo se refiere a una composición poética acompañada de instrumentos de cuerda. Es interesante porque el libro de los Salmos es el himnario y el libro de oración de la Biblia. Es el himnario y el libro de oración de la Biblia. Eso es los Salmos. Porque encontramos oraciones y también encontramos alabanzas, cantos de alabanza. Ahora, es interesantísimo porque el libro de los Salmos, tanto para judíos como para cristianos, se ha convertido a través de la historia en el libro devocional por excelencia. Noten qué lindo. Tanto para judíos como para cristianos y de todo tipo de personas de diferentes credos religiosos, el libro de los Salmos, a través de la historia, a través de los siglos, se ha convertido en el libro devocional por excelencia. El libro de los Salmos es uno de los libros más leídos de la Biblia. Noten qué lindo, es uno de los libros más leídos de toda la Biblia, el libro de los Salmos. Por eso se ha convertido en el libro devocional para diferentes tipos de personas en todo el planeta Tierra. Y es interesante porque en literatura, en el campo de la literatura, la colección, ¿verdad? La colección de los Salmos, que es poesía, se dice que es la colección de poesía religiosa más grande que se haya escrito hasta el día de hoy. Eso dicen los expertos en literatura, que no hay de entre todos los escritos habidos y por haber una colección poética religiosa más grande como el libro de los Salmos. Noten qué lindo, qué belleza, qué extraordinario. Es que los Salmos
no es cualquier cosa. Los salmos es inspiración de Dios. Los salmos son temas que tienen que ver con nuestras vidas cotidianas, que tienen que ver con nuestros pensamientos, tienen que ver con lo más íntimo de nuestras vidas. Millones de personas nos hemos identificado con diferentes salmos y presentan lo que nos sucede en nuestras propias vidas y por eso nos identificamos. Es interesante también porque el libro de los Salmos está compuesto por 150 salmos. Note qué belleza, 150 salmos están incluidos en este libro maravilloso. Y no solo eso, no solo tiene 150 salmos, sino que también que está agrupado en 5 grandes secciones o 5 libros. Note qué lindo. Los 150 salmos están divididos en 5 grandes secciones o 5 libros, como usted quiera llamarlo. ¿Y saben qué interesante es esto? Miren, es que nada es al azar. Nada, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, nada es al azar. Nada se hace al invento. Todo lleva un orden de forma extraordinaria porque la Biblia es la palabra de Dios. Es revelada, es inspirada por Dios. Y Él conoce todo. Por eso cuando vemos que los salmos, el libro de los salmos está dividido en esos 5 libros, no crean que es por pura casualidad, sino que está siguiendo el modelo del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros que encontramos en la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio, conocidos como el Pentateuco, 5 libros escritos por Moisés. Entonces el libro de los Salmos está dividido también en 5 grandes libros, siguiendo el modelo del Pentateuco. Si usted está anotando, ¿verdad? Si usted está anotando, le voy a decir las divisiones de cada uno de esos libros. El primer libro inicia del Salmo 1 al Salmo 41. Ahí encontramos el primero. Del Salmo 1 al Salmo 41. Del Salmo 42 al 72 encontramos el segundo libro. Del Salmo 73 al Salmo 89 encontramos el tercer libro. Del Salmo 90 al Salmo 106 encontramos el cuarto libro. Y del Salmo 107 hasta el 150 encontramos los 5 libros o las 5 grandes secciones en las que están divididos los 150 salmos, siguiendo el modelo del Pentateuco. Maravilloso. Ahora, es interesante todavía lo que voy a compartir con ustedes y lo voy a invitar para que lo vayamos buscando en la palabra de Dios y nos demos cuenta que no estoy inventando. Es algo, pero a mí esto me impacta cuando yo estudio, cuando yo analizo, investigo y me encuentro con cosas que a veces las pasamos inadvertidas. Y es que cada libro, note qué interesante, cada libro cierra con una doxología o con una alabanza, como usted quiera llamarle, como doxología o alabanza, pero cada libro cierra de esa forma extraordinaria. Y quiero invitarles entonces para que usted lo anote y me acompañe en su Biblia para que vayamos viendo qué lindo. O sea, es que mis hermanos, Dios tiene todo bien establecido, Dios lleva un orden extraordinario. Miren, todo lo que sucede en este planeta Tierra no escapa de las manos de Dios. Cada hoja, cada pájaro que cae a tierra derribado, cada maltrato, cada cosa, Dios lo sabe por punto y coma. Y así también es con su palabra. Está estructurada de una forma maravillosa y que Dios lo domina por punto y coma. Quiero invitarles entonces al Salmo 41, 13. Ahí cierra el primer libro. Pero miren qué maravilloso. Salmo 41, 13. Miren cómo cierra cada libro para que puedan ver qué lindísimo. Salmo 41, 13. Y dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. No olvide esa frase. Vamos al segundo libro, al Salmo 72. Miren qué maravilloso, el Salmo 72. Para que, mis hermanos, usted pueda sentirse atraído, motivado, inspirado. El Salmos 72, y vamos a leer el versículo 19. Note qué interesante cómo cierra el segundo libro. Y nos dice:
Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Note cómo vuelve a repetirse la misma frase. Vamos a seguir al Salmo 89. El Salmo 89, el versículo 52, termina el tercer libro. Esto no es casualidad, para que ustedes puedan ver cómo Dios tiene el control aún hasta de su palabra. Y dice entonces, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Vamos al Salmo 106. Al Salmo 106, el versículo 48. El Salmo 106, aquí cierra el libro cuarto. Y dice ahí, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Y terminamos con el Salmo 150, el verso 6. El Salmo 150, el verso 6. El último versículo y dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios, a nuestro Padre Celestial. Note cuántas cosas lindísimas aprendemos de los salmos. Yo sé que usted ha sido una persona que ha leído los salmos porque ha sido su libro devocional, pero estamos estudiando estos detalles importantes y compartiéndolos para que entonces cuando los sigamos leyendo pues se vuelva todavía mucho mejor. Haya más frutos, haya más bendición, haya mejor conocimiento de Dios, mejor relación con nuestro Padre Celestial. Y entonces podemos ver cómo estos libros están divididos, estos salmos, estos 150 salmos, están divididos en esos 5 libros y cómo cada libro cierra con una doxología de alabanza a nuestro Dios. Eso es maravilloso, mis hermanos, eso no es casualidad. Vamos a seguir estudiando entonces. Ahora, los salmos fueron escritos por diferentes escritores. La misma Biblia lo dice. Ahí encontramos salmos escritos por David, salmos escritos por Salomón, salmos escritos por Moisés, hay otros escritos por Asaf. Asaf era un cantor de Israel. Tenemos a Etán, tenemos a Emán, son escritores también que eran cantores y compusieron salmos. Y también dentro de los salmos hay salmos anónimos. Note qué interesante, hay salmos anónimos que no se saben quiénes fueron los escritores, pero que sí fueron inspirados por Dios y que llegaron a ser parte de este himnario maravilloso como es el libro de los Salmos. Así que entonces hay diferentes escritores que Dios los inspiró para que escribieran esos cantos, esas oraciones, esas poesías, para que hoy llegaran y fuera algo que enriqueciera nuestra vida espiritual. Hay personas que les encanta leer libros de poesía, hay personas que les encanta leer los libros de Rubén Darío y exponer y recitar esos poemas magistrales, pero nunca jamás se van a comparar como las poesías o los poemas de los salmos, ni cualquier otro escritor, por lindo que sean sus poemas, pueden compararse con estos que están escritos en el libro de los salmos. Es interesante porque al que se le atribuye más salmos escritos es a David, ¿verdad? Dentro de los escritores de los salmos, al que se le atribuyen más es a David con 73 salmos. Con 73 salmos. Por eso es que él se le llegó a conocer como el dulce cantor de Israel. Quiero invitarles a segunda de Samuel. Segundo de Samuel. Note qué lindísimo, cómo la palabra de Dios encierra tantas cosas maravillosas. En 2 de Samuel encontramos que a David se le conocía como el dulce cantor de Israel. 2 de Samuel capítulo 23, el versículo 1. Y nos dice, estas son las palabras postreras de David. Y dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, y viene la frase linda, el dulce cantor de Israel. Noten qué maravilloso. Ahora, es interesante porque ahí hay críticos extremistas. Es triste cuando vemos que van personas a estudiar la Biblia, o estudian la Biblia, o analizan la Biblia, solo para criticarla. Y no van con aquel espíritu de conocer de Dios. No van con aquí humildad
de aprender, de ser enseñado, de ser instruido para andar en los caminos de Dios, sino que comienzan a leer la Biblia para criticar. Y ahí encontramos a críticos extremistas diciendo que David no escribió ningún salmo. ¿Qué les parece? Hay personas y estudiosas, y en sus estudios, en sus conclusiones, ellos dicen que David no escribió ningún salmo y ponen sus argumentos. Pero noten qué interesante que la misma Biblia y dice y presenta que a David se le llegó a conocer como el dulce cantor de Israel. Por eso a él se le atribuyen 73 salmos. De los 150, 73 se le atribuyen a David. Maravilloso. Ahora, es interesante también porque los salmos llegaron a ser parte del culto público como también del privado, tanto para Israel como para la iglesia cristiana. Note, llegó a ser tanto, o sea, los salmos, el libro de los salmos ha sido usado tanto a nivel público, o sea, en la iglesia, en el templo, en adoración a Dios pública, se usaban los salmos. En Israel se cantaban. Esos eran los himnos. Hoy no sabemos cuáles eran las notas, cuáles eran los instrumentos, o sea, lo sabemos los instrumentos, pero las notas que se le daba acá no se sabe, pero sí eran cantados en el templo, eran cantados en el santuario, eran escogidos y se alababan a Dios. Y también llegaron a ser parte de la vida privada. Como le digo, hay muchas personas que conocen salmos de memoria como el 23, el 91 y muchos otros más. Niños pequeños, hasta de 1 año, 2 años, los vemos recitando estos salmos. Maravilloso, para que podamos ver que han llegado a ser parte de la vida pública, ¿verdad? En la adoración pública como también en la privada, tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia cristiana. Eso es algo maravilloso. Ahora, existen diferentes tipos de salmos, por eso ahí encontramos salmos de alabanzas, salmos de gratitud, que expresan gratitud a Dios por todas las maravillas que Él ha hecho. Hay salmos de adoración. Hay salmos de plegaria. En esos salmos de plegaria son por ayuda, por protección, por salvación. Encontramos salmos de arrepentimiento. Miren qué interesante. Encontramos también salmos de confesión de culpa. El Salmo 51 es un salmo de eso, donde David está reconociendo, está confesando sus culpas. Y también hay salmos en las que se suele hacer súplicas de perdón, y ahí encontramos también a esos salmos. Y también es interesante porque dentro de los salmos encontramos peticiones a castigo para los salmos, donde los escritores hicieron peticiones a Dios para que castigara a los rebeldes, a los obedientes o a los enemigos, tanto de Israel como de Dios. Note, así que hay diferentes tipos de salmos. A la medida que usted lo estudia, usted va descubriendo y aprendiendo de qué salmo es este, si es de gratitud, si es de alabanza, si es de adoración, si es de plegaria, si es de arrepentimiento, si es de perdón. Note, como le digo, en los salmos hay muchas cosas en las cuales nos identificamos de formas personales, ¿sí? Donde nos encontramos, nos identificamos de formas personales. Y es interesante también porque dentro de los salmos, hay un grupo de salmos que se le denomina salmos imprecatorios. De los 150 salmos hay un grupo que se le llama salmo imprecatorio. ¿Y saben qué significa eso? Que invocan una maldición. Es interesante, lo que yo les decía, que hay salmos donde los escritores hicieron plegaria a Dios para que castigara a los rebeldes, a los enemigos de Dios. Y eso se le llama salmos imprecatorios. Es interesantísimo. Ahora, hay salmos, como yo le venía diciendo, hay salmos personales. Y en esos salmos personales se expresan los sentimientos más íntimos del individuo. Y David fue uno de ellos. David escribió varios de los 73 salmos, escribió salmos muy personales que expresaron sus sentimientos más íntimos de sí mismo. Incluso cuando cayó en pecado y quiso ocultarlo. Y él suplicó a Dios por perdón, que lo restableciera, que lo perdonara. Así que, y también hay salmos colectivos. Los salmos colectivos representan las necesidades y los sentimientos de todo el pueblo. Hay salmos donde habla de forma colectiva de las necesidades y de los sentimientos de todo el pueblo de Israel.
suplicando a nuestro Dios. Es interesante también porque los salmos abarcan, ¿verdad? Los salmos, los 150 salmos, abarcan más de 10 siglos. Tienen un periodo de más de 10 siglos, que van desde Moisés hasta después del exilio o del cautiverio, como usted quiera llamarle. 10 siglos abarcan los salmos, desde Moisés hasta el exilio. Y mire qué interesante, porque dentro de los 150 salmos encontramos el capítulo más largo de toda la Biblia, y es el Salmo 119 con 176 versículos, que ya ese salmo lo analizamos y lo estudiamos, ¿verdad? Hay tanto que aprender, pero en un estudio que compartimos hablamos un poquito acerca del Salmo 119. Este es el capítulo más largo que encontramos en toda la Biblia, con 176 versículos. Y también es interesante que el libro de los Salmos tiene también el capítulo más corto de toda la Biblia, y es el Salmo 117 con tan solo 2 versículos. Ese es el capítulo más corto de toda la Biblia, y lo encontramos dentro del libro de los Salmos. Ahora, se cree que el salmo más antiguo de todo es el Salmo 90. El Salmo 90 es el salmo más antiguo y fue escrito por Moisés. Eso es algo maravilloso, que también hablamos del Salmo 90 en un estudio. Para el que estuvo pendiente y vio este programa, ¿verdad? Hablamos acerca del Salmo 90. Hay un mensaje maravilloso para cada uno de nosotros. También es interesante porque dentro de los salmos hay algunos salmos que se repiten. De entre los 150 salmos hay algunos salmos que se repiten. Y se lo voy a dar para que usted lo analice. Por lo menos el Salmo 14. El Salmo 14 es una reproducción casi idéntica del Salmo 53. Note, el Salmo 14 es una reproducción casi idéntica del Salmo 53. Y el Salmo 40, versículo 14 al 18, tiene también una reproducción casi idéntica con el Salmo 70. Pero aunque tienen una reproducción casi idéntica a estos salmos, hay diferencias. Si lo ponemos a estudiar, aunque sea una palabra, pero hace la diferencia. Entonces, el Salmo 14 con el Salmo 53, el Salmo 40, versículo 14 al 18 con el Salmo 70, tienen reproducciones casi idénticas, pero al estudiarlas hay algunas diferencias mínimas, pero las hay. Noten qué interesante, para que usted los pueda analizar, para que usted las pueda estudiar, para que usted las pueda entender y ver y descubrir. Uno debe ser curioso. Por eso es que eso nos invita a escudriñar la Escritura, a analizar la Escritura, a entender la Escritura. ¿Por qué? Porque hay mucho que aprender. Y para eso entonces necesitamos dedicar ese tiempo necesario para analizar, para conocer. Por lo menos al estudiar este estudio, ¿verdad? Al preparar este estudio, tuve que valerme de algunos materiales. Utilicé 3 Biblias, libros, comentarios. ¿Para qué? Para poder estudiar y para poder extraer de cada uno de estos materiales información que me habla acerca de los salmos. Entonces, al estudiarlo, para mí se vuelve algo maravilloso, algo enriquecedor, que me ayuda a crecer, a dar frutos. Y ese es el objetivo, compartirlo con ustedes, para que ustedes también sientan ese deseo, esa necesidad, ahora más que nunca, de leer la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos de tecnología. Estamos en tiempos donde se ha cortado. Si ustedes notan, el tiempo se ha cortado. Los afanes, los quehaceres, nos distraen de estudiar la palabra de Dios. Salimos de la casa sin Dios y regresamos a la casa sin Dios, nos acostamos sin Dios, y así se vuelve un patrón, así se vuelve un círculo vicioso, y descuidamos nuestra relación con Dios, y eso es peligroso, eso es mortal para el cristiano. A veces nos llamamos cristianos, sí, yo soy cristiano, sí, pero ahí tenemos la pobrecita palabra de Dios, la pobre Biblia, llena de polvo, sucia.
y no la estudiamos. Por eso cuando vemos los acontecimientos que suceden en el mundo, todo el mundo anda en carrera, todo el mundo anda con depresión, todo el mundo anda desanimado, todo el mundo anda con un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque estamos olvidando lo que Dios dice en su palabra. Vemos guerra. La Biblia dice que iban a haber guerra. Ahorita el tema del día es la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero el Señor Jesús dijo en Mateo 24 que iban a haber esa guerra. Y aunque yo no quisiera, aunque ustedes no quisieran, pero son necesarias. Todas esas cosas que acontecen en el mundo tienen un propósito, aunque usted no lo entienda, aunque yo no lo entienda, pero tienen un propósito. Dentro de los planes de Dios tienen un propósito extraordinario. Pero como estamos descuidando el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra de nuestro Dios, vivimos alarmados. Y nos dejamos llevar por lo que dicen las más personas. Nos dejamos llevar por lo que dicen los líderes políticos, pero no nos dejamos llevar por lo que Dios dice en su palabra, que es lamentable. Estamos creyéndole a los hombres, pero no estamos creyendo lo que dice Dios en su palabra. Y ahí andamos un montón de personas, ahorita con esta batalla que está ahorita esa guerra, un montón de personas alarmadas y que se va a hacer esto y que se va a hacer lo otro, que ya no comen, ya no duermen, andan con aquella grande ojera. Pero hay que irse a la palabra de Dios, que dice Dios en su palabra. Sino que nos vamos a llevar por las redes sociales y comienza a comentar uno y comienza a comentar el otro. Y se vuelve una guerra también de tecnología. Personas que ni siquiera conocen, ni siquiera saben, pero ahí están tirando. O sea, y lo más triste es que cristianos, estamos cayendo en ese juego de Satanás, de las redes sociales, a estar señalando, Dios no ha puesto al cristiano como juez en la tierra. Dios no ha puesto al cristiano para que venga a hacer venganza a la tierra. La venganza es mía, dice el Señor. Y ahí están los hermanos divididos por asuntos de política, en conflictos, en batallas, porque nos hemos olvidado de lo que Dios dice en su palabra, nos hemos olvidado que dicen las profecías bíblicas. Y ¿saben qué interesante? Que en los salmos encontramos profecías bíblicas. En los salmos encontramos. Por eso cuando usted va al Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que el mismo Jesús y los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, usaron los salmos para hablar de profecía. Noten, para hablar de profecía. Y eso es lo que usted y yo deberíamos estar haciendo. Todas cosas y que dice la palabra de nuestro Dios. Para encontrar consuelo, para encontrar esperanza, para encontrar fe, firmeza. Otros abandonan las filas del Señor, abandonan la iglesia. ¿Y saben por qué la abandonan? Porque no se están relacionando con Dios. El cristianismo se muere poco a poco porque no hay una relación con Dios. Y hay miles, millones de cristianos en el mundo que se llaman cristianos, pero no leemos la Biblia. No leemos la Biblia, no dedicamos tiempo a la oración. Y por eso este servidor está trayendo este estudio y compartirlo con ustedes. Hablando de lo más sencillo de la Biblia, como es los salmos. Es sencillo, mis hermanos. Usted agarra el Salmo 23. Dígame. Sencillito para encontrar. Pero en el Salmo 23 hay un mensaje poderosísimo. Hay un mensaje poderoso. Por muy sencillo que sea el Salmo 23, hay un poderoso mensaje extraordinario. Incluso cuando estamos postrados en una cama o cuando estamos en estado de muerte, el Salmo 23 tiene un mensaje aún para esos momentos difíciles. A veces solo nos quedamos, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ese es lo primero que, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero no seguimos leyendo que Jehová es mi pastor en todo tiempo, en todo momento, en la buena y en la mala. Aunque ande en el valle sombrío de muerte, Jehová será mi pastor. Noten qué clase de mensaje.
Y es un mensaje tan sencillito como es el Salmo 23, que lo conocen millones de memorias, pero tiene un mensaje poderoso. Tenemos el Salmo 91. Pero es interesante porque usted va a llegar a diferentes hogares y va a encontrar la Biblia abierta así, con el Salmo 91. La Biblia no es un amuleto. La Biblia no es mágica. La magia de la Biblia es tan linda. La magia de la Biblia, ¿saben cuándo se da? Cuando usted lo lee y con ayuda del Espíritu Santo practica lo que ella enseña. Ahí está la magia de la Biblia. Pero así tenemos el Salmo 23, el Salmo 91 allí. Dijo un siervo del Señor que ya descansa. Hablando del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Pero dice él, el que habita. Queremos que Jehová sea nuestro protector. Queremos que Jehová nos proteja con sus alas protectoras. Queremos que Él nos cubra. Pero no queremos habitar. Por eso el Salmo comienza, el que habita. Noten, pero ese agarramos como algo monótono, el Salmo 91, se vuelve como un rezo, pero no traigo el mensaje. No traigo el mensaje que hay ahí para cada uno de nosotros. Por eso es importante. Y por eso estamos hablando, noten, pareciera insignificante el estudio que estamos compartiendo, pero si usted lo toma con amor, con devoción, se va a dar cuenta que no es así. Hay un mensaje poderoso. Y todos estos detalles que estamos compartiendo es para que entonces al estudiar los salmos usted se sienta motivado, inspirado y al irlo estudiando pueda entonces ir creciendo una relación mejor con nuestro Señor. Si como cristianos nuestra relación con Dios no crece y no crece día en día, estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas si nuestro crecimiento con Dios, nuestra relación con Dios no va en aumento día en día. Entonces estamos mal. Y tenemos que analizar y tenemos que reflexionar acerca de eso. Tenemos que analizar y reflexionar acerca de eso. Es interesante también porque, aparte de los 150 salmos que están registrados, ¿verdad?, en un conjunto de libros, como es el libro de los salmos, hay otros salmos en la Biblia. Hay muchos. Hay muchos otros salmos. Recuerden que los salmos son poesía, son cantos y son oraciones. Y en la Biblia encontramos también otras poesías, otros cantos, otras oraciones por diferentes escritores, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que no solo existen los 150 salmos registrados en el libro, sino que hay en toda la Biblia, empezando desde Génesis. Un ejemplo, Génesis capítulo 4. Vamos a ver Génesis capítulo 4, versículo 23 y 24. Génesis 4, 23 y 24. Desde ahí nosotros ya encontramos un salmo. Ahí lo podemos ver. Y dijo Lamet a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamet, escuchad mi dicho, que un varón matare por herida y un joven por mi golpe. Seguimos ahí. Si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. De ahí encontramos nosotros una poesía, que esos son los salmos. Podemos ver también otro ejemplo. Imagínense desde Génesis 4, vamos encontrando ya esos salmos, porque los salmos son poesía, es algo poético. Podemos ver también un ejemplo, el Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, ¿qué es lo que registra? El canto de liberación, un canto que hasta hay un himno, el himno de victoria. ¿Verdad? Porque ahí podemos ver cuando Israel fue librado de Egipto y cruzan el mar Rojo, entonces componen una canción y la cantan con todo, y eso soy uno cantando de generaciones en generaciones. No está escrito en el libro de los Salmos, pero ahí está en la Biblia. Por eso lo estoy diciendo yo, dentro de los detalles, que hay otros salmos en toda la Biblia. Y ahí tenemos entonces como el capítulo 15 de Éxodo. También tenemos Jueces 5. Jueces capítulo 5, ahí vemos también otro canto de victoria.
Y esto lo cantó Débora con Barak cuando van a la guerra y Dios les dio la victoria. Y entonces ellos componen un hermoso canto de alabanza para nuestro Dios. Y así usted puede encontrar muchos. Ana escribió un salmo. María también, la mamá de nuestro Señor Jesucristo, también. Usted se va a Lucas y ahí ella también dijo unas palabras maravillosas que calzan dentro de los salmos. Y así sucesivamente. En Números capítulo 24 también usted encuentra, ¿saben que en Números capítulo 24 recuerdan la historia de Balaán? Que el rey Balac lo mandó a llamar para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, recuerden. Y Balac fue y Dios le dijo, vas a decir lo que yo te diga. Y en todas esas cosas que Balaán dijo, supuestamente para el pueblo de Israel, que en vez de maldecir lo que dijo fue bendiciones, ahí hay palabras poéticas. Y no solo son palabras poéticas, sino que también son palabras proféticas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Para que usted se pueda dar cuenta entonces que en la Biblia encontramos otros salmos, no solamente los que están registrados en el libro de los salmos, sino que en toda la Biblia encontramos diferentes salmos. Saben que la palabra salmo se repite 21 veces. 21 veces se repite la palabra salmo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Jueces se menciona una vez, en Primera de Crónica una vez, en el libro de Salmos se menciona 13 veces, en Isaías se menciona una vez, en Lucas se menciona 2 veces, en Hechos una vez, en Efesios una vez y en Colosenses una vez. Ahí se repite en todo eso 21 veces la palabra salmos. Y la palabra salmo, ¿verdad? Salmo se menciona 3 veces. 2 en el libro de Hechos y 1 en Primera de Corintios. Se los comparto para que usted lo quiera anotar, pues usted lo compruebe que no le estoy inventando. No lo puedo leer todo porque el tiempo no nos da, pero sí, ahí se encuentra, ¿verdad? La palabra salmo, donde se repite las diferentes veces la palabra salmo. Ahora, es interesante porque para el Señor Jesús, como para los escritores del Nuevo Testamento, que al menos yo le mencioné 2 pasajes, uno del Señor Jesús y uno del apóstol Pablo, así que para el Señor Jesús, como también para los escritores del Nuevo Testamento, lo citaron muchas veces. Muchas veces. Y es interesante, o sea, los salmos eran tan preferidos por ellos que la cuarta parte de las citas del Antiguo Testamento mencionadas en el Nuevo Testamento tienen que ver con los salmos. La cuarta parte, imagínense, o sea, ¿qué es lo que yo le decía al inicio? Por eso usted y yo tenemos que analizar, estudiar y entender y no creer que el Antiguo Testamento está abolido. Si creemos que el Antiguo Testamento ya no debe ser parte de la vida cristiana y que ya no se deben de leer, hay que tener cuidado. Porque todo el Antiguo Testamento fue citado en el Nuevo Testamento. Y la cuarta parte que tiene que ver con las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo se refieren a los salmos. Miren qué interesante, se refieren a los salmos. Y por eso es importante que usted y yo lo estudiemos, lo analicemos. No podemos dejar por un lado el libro de Génesis y el resto que siguen, porque tienen un mensaje para usted y para mí. Y si no lo leemos, entonces quedamos a media, damos un mensaje a media. Y ahí es donde a veces surgen enseñanzas que no están en la Biblia. Porque para mostrar una enseñanza hay que usar toda la Biblia. Cuando queremos hablar de un tema, hay que ver qué dice tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y por eso vemos al Señor Jesús y vemos a todos los escritores del Nuevo Testamento que usaron al libro de los Salmos y lo citaron. Incluso el Señor Jesús, miren qué interesante, el Señor Jesús sacó profecías de los Salmos y se las aplicó a él mismo, como el Salmo 22. El Salmo 22 tiene un mensaje profético que se relaciona mucho con el Señor Jesús y muchas otras cosas más. Muchas otras cosas más. Entonces podemos ver y darnos cuenta de que no está abolido y por lo tanto es necesario que lo estudiemos y que lo analicemos con gozo, con alegría, para que haya una mejor relación, un mejor crecimiento con nuestro Dios y podamos amarle, podamos servirle y podamos adorarle de todo corazón.
porque eso es necesario. Ahora vamos a ver 5 lecciones. Usted puede encontrar más lecciones, pero yo quiero compartir 5 lecciones o 5 propósitos o 5 mensajes del libro de los Salmos. Como le dije, usted puede encontrar muchísimas más, pero al menos quiero compartir 5 con ustedes. Número 1, note, cuando estudiamos los Salmos, cuando los leemos y no los rechazamos, sino que los estudiamos con amor, con fe, escuche lo que nos enseñan y lo que nos ayudan. Número 1, nos ayudan a entender mejor a Dios. Note qué lindo. Cuando estudiamos los Salmos y toda la Biblia, nos ayudan a entender mejor a Dios. Mis amigos, por eso es que estudiamos la Biblia. Para conocer quién es Dios, para conocer quién es Jesús. Para conocer quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Para saber cómo terminará este planeta Tierra. Note, por eso es necesario entonces, cuando leemos los Salmos, nos ayudan a entender mejor a Dios. Que es un Dios que perdona, que es un Dios de misericordia, que es un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios que oye. Número 2, pueden guiarnos a una relación continuada con Dios. Note qué lindo. Pueden guiarnos a una relación continuada con Dios. Ese es mi objetivo, ese es mi propósito de compartir con esto. Que al estudiar el libro de los Salmos y cualquier otra parte de la Biblia, entonces nuestra relación con Dios pueda ser permanente. No es un día sí, un día no, sino que pueda ser permanente. Es necesario, es importante. Número 3, son una fuente de consuelo en los tiempos de dolor y angustia. Note qué interesante esto. Son una fuente de consuelo en los tiempos de dolor y angustia. Miles de personas, cuando están pasando pruebas, dificultades, enfermedades, luchas, batallas en la vida, se van a los libros de los Salmos y comienzan a leerlo. Noten qué interesante, son una fuente de consuelo en los tiempos de dolor y de angustia. ¿Saben por qué? Porque muchos escritores de los Salmos fueron personas al igual que usted y yo, que pasaron momentos difíciles en su vida. Y por eso lo escribieron. Por eso fueron inspirados para escribir esos relatos, esa historia, esas oraciones, para que al estudiarla usted y yo nos identifiquemos con ella. Así que no olvide, cuando usted esté pasando momentos difíciles en su vida, vayamos al estudio de los Salmos, porque son una fuente de consuelo en esos momentos de dolor y de angustia. Así que yo le invito, en vez de estar preocupado por tantas cosas, vayamos a estudiar para que encontremos ahí consuelo, fortaleza, esperanza para nuestras vidas. Número 4, nos recuerdan a menudo que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Qué les parece? Esto es impactante. Nos recuerdan a menudo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y ¿saben qué es lo más triste? Que muchos cristianos hemos olvidado esta parte. ¿Sí? Hemos olvidado de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y como hemos olvidado esto, ¿y saben por qué hemos olvidado de que Dios tiene el control? Porque hemos olvidado de leer la Biblia. Hemos olvidado de tener una relación con Dios. Hemos hecho oídos sordos a la palabra de nuestro Dios al leer la Biblia. Porque cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Y entonces hemos olvidado de que Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede en la tierra, aunque haya guerra, aunque haya peste, aunque haya hambre, aunque haya injusticia, aunque haya abuso, aunque haya lo que haya, Dios tiene el control. Y nosotros, como no leemos la Biblia y se nos olvida que Dios tiene el control, entonces nosotros queremos hacer el papel de Dios y nos terminamos metiendo en problemas. Así que no olvide eso, que los salmos nos enseñan y nos presentan que Dios tiene el control. Y número 5, Dios nos proporciona un modelo para alabar y adorar a Dios. Hay personas, hermano, tengo una oración, es que no puedo orar. Vaya a los salmos,
porque los salmos nos enseñan eso. Oigan, nos proporcionan un modelo para alabar y para adorar a Dios. Estas son las 5 lecciones de las muchas otras que usted puede encontrar en el libro de los Salmos. Y termino con la última cita. Termino con esta cita maravillosa que nos puede ayudar y motivar, y cerramos el estudio de este momento. Y dice: cuanto más los lea, escuche qué lindo, cuanto más los lea, mejor entenderá y más bendición recibirá de lo que aprenda de Dios y de su obra como creador, redentor, sustentador y consolador. Como los salmistas, debería sentirse impulsado a alabar y adorar al Señor. Los salmos pueden guiarlo continuamente hacia una relación más profunda y significativa con Dios. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, ese es el deseo de Dios y ese es el deseo de este servidor. Que Dios me los ayude, que Dios me los guarde. Sigamos estudiando acerca del libro de los Salmos para que aprendamos muchas cosas más. Y les invito desde ya, muy pronto vamos a estar iniciando una serie que vamos a estar estudiando el libro de Esdras. Si usted puede leer el libro de Esdras, lo invito, léalo, para que cuando iniciemos esa serie de 6, 7 sermones, usted ya pueda estar preparado en su mente, porque ya ha ido estudiando el material, el libro de Esdras. Así que desde ya los invito, bendiciones, muchísimas gracias y vamos a orar. Amado Dios, gracias. Muchísimas gracias, Señor, por este precioso libro como es el libro de los Salmos, que tienen grandes mensajes, Señor, y cual nos recuerdan de que tú eres el creador, que tú eres el sustentador y que tú tienes el control de todo lo que sucede en la tierra. Padre bendito, bendice a cada hogar, a cada familia, a cada hermano, a cada fiel televidente, a donde sea que se encuentre y hasta donde llegue la señal de la radio, la televisión y de la internet. Ayúdanos, Señor, a comprender que ahora más que nunca necesitamos volvernos a la Biblia, a estudiar tu palabra, a tener nuestros devocionales, a conocerte mejor para relacionarnos mejor y darnos cuenta que tú tienes el control, que todo lo que sucede en la tierra está bajo tu control, que nada sucede al azar, sino que tú tienes planes y propósitos aunque no los entendamos. Gracias pues, Señor, por este estudio, gracias por enseñarnos, gracias por instruirnos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Otra vez, bellas palabras de vida, halo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía, que bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida.
pecados perdonará, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras.